Así que damos inicio. Así que buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro espacio de conversaciones ejecutivas, un espacio para actuar pensando distinto. Hoy nos convoca un tema de la mayor relevancia, Colombia 2026, inflación, dólar y política fiscal, decisiones empresariales en un entorno de alta incertidumbre. Y es porque en este año la economía colombiana enfrentará un entorno marcado por presiones inflacionarias, volatilidad del dólar y desafíos en la política fiscal. Así que en esta conversación estaremos analizando los escenarios macroeconómicos que hoy anticipan los mercados y cómo pueden impactar las decisiones estratégicas de las empresas. Con una mirada clara y rigurosa para gestionar riesgos, identificar oportunidades y convertir la incertidumbre en ventaja competitiva, nos acompaña Daniel Velandia, quien es el director de investigaciones económicas de Credit Corp, junto con César Díaz, gerente corporativo. De Daniel Velandia les puedo contar que tiene más de 19 años de experiencia en el sector financiero colombiano, liderando análisis macroeconómicos, investigación de mercados y estrategias económicas para la toma de decisiones de inversión. Previamente, Daniel se desempeñó como Head of Research and Chief Economist en la firma comisionista Ultra Bursátiles y como economista en el Fondo de Pensiones Scandia. También ha sido docente en la Universidad del Rosario y en el CESA, contribuyendo a la formación académica en economía y mercados financieros. Daniel ha sido reconocido como uno de los 100 gerentes más exitosos de Colombia por la revista Gerente en el 2012 y como uno de los mejores líderes del país por Nota Económica en el 2019. Desde 2017, el equipo de research de Credit Corp Capital se ha ubicado dentro del top 10 en Colombia, Perú y Chile, según el ranking internacional de Institutional Investor, donde además ha sido consistentemente reconocido entre los economistas mejor posicionados de la región andina. Daniel es economista con maestría en economía de la Universidad del Rosario y cuenta con la certificación internacional CFA Charter Holder. Así que estamos con una persona absolutamente conocedora del tema, con toda la información que nos va a entregar el día de hoy, ese análisis y ese conocimiento para nuestros presidentes de Foro de Presidentes y nuestros invitados. Como siempre, agradecimientos y bienvenida a nuestro comité organizador de conversaciones ejecutivas, Edgar Suárez, Carlos Puech, Juan Carlos Linares, Clemen Quintana y Albeiro Herrera, quienes siempre nos apoyen en este espacio. Así que Daniel y César, bienvenidos a Foro de Presidentes. Un gusto tenerlos esta mañana con nosotros. Caso que acordamos que les presentara un segundo quién es Credico Capital. Probablemente pues no todos conocen a Credico Capital. La manera más sencilla de conocerla era que nosotros éramos el antiguo Correval, la comisionista más grande del país hasta el año 2010, perdón, 2012. En el año 2012, el grupo Credicorp, que es el grupo financiero más grande del Perú, adquirió Correval, adquirió una comisionista de bolsa también en Chile. Nos fusionamos y desde ahí existe Credicorp Capital. Nosotros hacemos parte, entonces, como les digo, del grupo Credicorp, que tiene más de casi 140 años de existencia, particularmente a través de su banca universal, el Banco del Crédito del Perú, que es el banco más grande del Perú. Gestionamos cerca de 70.000 millones de dólares. Como grupo somos más de 51.000 colaboradores y estamos dentro del top 1000 del ranking de la revista Forbes. Hoy en día, para que ustedes se hagan una idea, nosotros tenemos una capitalización de mercado de 27.000 millones de dólares. Nosotros estamos listados en la Bolsa de Nueva York bajo las siglas BAP. Y como pueden ver acá, nosotros entonces somos dentro de la región andina el grupo financiero más grande en términos de capitalización bursátil y tenemos presencia en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Chile, en Panamá, en Bolivia. En el caso de Colombia,
tenemos presencia a través de Credit Capital, del cual hago parte, Pictus, que es un servicio para personas de alto patrimonio, de gestión patrimonial, Tiva, no sé si lo conozcan ya, pero es la plataforma a través de la cual desde montos muy pequeños la gente puede invertir en los mercados de capitales, y Mi Banco, que es nuestra entidad de microcrédito. Mi Banco compró Banco Compartir, que era una de las principales entidades financieras de microcrédito en Colombia, más o menos en el año de pandemia se dio la adquisición. Entonces quería como que ubicarlos un poquito. Yo lidero el equipo a nivel regional, somos 23 personas haciendo research, cubriendo economía, política, acciones, bonos, monedas y todo esto que incorpora el mundo financiero. Bueno, sin más, arranco. Em, la economía colombiana no ha tenido un mal comportamiento. Yo me atrevería a decir que la mayor parte de los empresarios probablemente que están acá, no digo que todos, pero sí yo creo que un 90% o más, me atrevo a afirmarlo, vieron que el año pasado fue incluso mejor de lo inicialmente previsto y en muchos casos mucho mejor de lo previsto, en medio de una demanda del consumidor muy potente. Si ustedes ven acá, esta gráfica de la izquierda, se van a dar cuenta que la línea a gris oscura está en el nivel más alto en 11 años. Eso es la confianza del consumidor. El consumidor realmente está muy animado, está sintiendo que el dinero le alcanza para más cosas. Ahora, hago una claridad antes de esto. Esto es más o menos hasta diciembre, enero, ¿no? No tenemos muchos datos todavía de cómo va la cosa en febrero, pero bueno, ahí ya hago algunos apuntes en un segundo. La línea naranja es una pregunta que hace Inbamer cada tantos meses a la gente acerca de el costo de vida. Cuanto más alto está el indicador, quiere decir que la gente, insisto, siente que el dinero le alcanza para más cosas, que el costo de vida ha mejorado. Y ustedes ven la correlación que hay. Entonces, un tema muy importante que está teniendo efectos sobre la percepción del consumidor es la fuerte caída en la inflación. O sea, la inflación sigue alta, pero venimos de niveles de doble dígito. Venimos de 12, 13%. Y en la medida en que la inflación ha venido cayendo, ha venido liberando poder adquisitivo. No, digamos, siempre doy un ejemplo muy simple que entendemos todos. La caída de la inflación permitió bajadas de tasas de interés al punto en que, por ejemplo, la tarjeta de crédito hace 2 años estaba en 40% la tasa de interés, hoy está rondando 23, 24. Y pues bueno, entenderán, todos entendemos lo que implica esto en capacidad de compra. Cuando uno va a la derecha arriba, esto es bien diciente de la situación, ustedes van a ver que la línea naranja es el valor de las exportaciones cafeteras. Eso fue impresionante el año pasado. Estamos hablando de un incremento del precio del café de aproximadamente un 55% en el 2025. Siempre nos dicen, yo digo, no sé de dónde sale ese número, pero siempre ha sido el mismo como en los últimos 50 años, que hay como 500.000 familias cafeteras, digamos que son las mismas 500.000. Entonces, multipliquen eso por 3 o 4 personas, en fin, esto tuvo un impacto definitivamente importante sobre la economía colombiana el año pasado. Y la otra línea, que es la gris, muestra el turismo internacional. El año pasado entraron algo así como 6 millones de turistas a Colombia y es un máximo histórico. A esto súmenle algo que no está graficado, pero creo que todos sabemos, las remesas. Colombia se volvió, después de México, la segunda economía mayor receptora de remesas dentro de los países grandes de Latinoamérica. Estamos hablando de que hace 5 años, 6 años, Colombia recibía 2 puntos del PIB en remesas, hoy recibe 3. Puesto en plata, la gente en Colombia está recibiendo 18 billones de pesos adicionales por año en remesas en los últimos años. Y, como digo yo, pónganle el moño, todo esto es en dólares. El café, las remesas, el turismo, las flores, pasen eso a una tasa de cambio por arriba de 4.000 pesos. O sea, es evidente que el consumidor ha tenido muy buenos, como llamamos los economistas, muy buenos fundamentales respaldando la actividad económica. Y a eso, para acabar de completar, pongamos sobre la mesa una realidad y es que este gobierno ha gastado lo que ningún otro en la historia ha gastado. Entonces, el gasto público viene a un ritmo impresionante, histórico, que obviamente tiene su contrapartida en las cuentas fiscales
y al final entonces terminamos con un mercado laboral potente, con mayor gente gastando y demás. Aquí se me olvidó decirlo, ya que me está grabando, todo comentario político es mi responsabilidad, es solo una opinión personal, porque ustedes entenderán que mi trabajo es hablar con mucha gente, nutrirme de muchos estudios, análisis y colegas en lo político y bueno, me formo una opinión, pero digamos lejos de no tener la verdad absoluta de nada. Cuando a mí me preguntan por qué la popularidad de Gustavo Petro probablemente está tan alta, porque es muy alta en términos relativos cuando uno compara con lo que era Duque a estas alturas del mandato, Santos II, Uribe II, pues hombre, una primera respuesta es esto que están viendo. ¿Sí? O sea, la gente está sintiendo plata en el bolsillo, que la plata le alcanza, más allá de si la gente entiende que es el alcalde o el gobernador, que yo soy un convencido de que buena parte de la economía está funcionando bien es por las políticas locales y regionales, pues hombre, la gente siente que hay un líder ahí que algo está haciendo como bien. Eso es lo que parece percibir la gente. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo y no importa la encuesta que uno mire, lo que muestra hoy por hoy es a un Gustavo Petro con una popularidad entre el 35 y el 50%, que es un número relativamente alto. Ahora, ahorita hablamos de las encuestas porque también es cierto que hay muchas dudas alrededor de lo que se ha venido publicando últimamente, pero es lo que tenemos, no hay otra información. Ahora, esto es una realidad. Los consumidores han estado bien. Me anticipo una pregunta que sale todas las reuniones, lastimosamente, pero que es entendible, y es el narcotráfico, el narcotráfico, el narcotráfico y el narcotráfico. Yo siempre respondo sí, pero siempre. O sea, la gente cree que de pronto es que esto es mucho más en los últimos años. Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que el narcotráfico siempre ha estado ahí metido, aportando, algunos estudios sugieren, entre 2 y 3 puntos del PIB. Eso es muy difícil de estimar en todo caso. Yo sí soy un convencido de que tal vez la minería ilegal está jugando un rol más importante últimamente por los precios del oro tan elevados. Pero en últimas, pues nosotros siempre hemos tenido eso en la mitad. Más bien yo trato de abstraerme un poquito de eso, que seguramente está jugando un rol para demostrarles que la economía, el consumidor en particular, ha estado bien por un montón de factores que realmente reflejan algo muy positivo para ellos. Entonces, insisto, recapitulo, estamos hablando de inflación, tasas de interés, remesas, turismo, café, flores y el gasto público. O sea, ya con eso uno tiene para esto que está pasando en la economía, que además es a nivel de todos los estratos. Siempre pongo el ejemplo simple, comillas simple, de las ventas de vehículos y carros. Ustedes han visto que es una barbaridad. El año pasado subieron ambas como 30%. Eso quiere decir que eso es a nivel de todo ingreso. Y el fin de semana, no sé si vieron, salieron las ventas de vehículos de enero, subieron 45%. O sea, de verdad estamos enloquecidos en Colombia con el consumo. Entonces, bueno, ahora la pregunta es, ¿esto para dónde va? Bueno, pues esto suena muy bien, lo que acabo de decir, pero tenemos muchas preocupaciones. Los economistas, yo digo, sensatos, espero ser uno de esos y considerado uno de esos, los economistas sensatos hemos advertido desde hace más de un año que lo que está pasando en la economía colombiana no es sostenible, que varias cosas de lo que estamos viendo ahorita es meramente ciclo y no estamos viendo nada estructural favorable hacia adelante. ¿Por qué? Bueno, primero, todo esto de café, remesas y demás se va revirtiendo poco a poco. De hecho, les doy el dato. Las remesas han crecido solo 3% en dólares en lo que va del año. Si usted le quita que el dólar ha caído 15%, ya la gente está percibiendo menos remesas en pesos. La producción cafetera cayó 30% en enero. El precio del café está cayendo alrededor del 20% en los mercados internacionales. Y a eso quita el dólar. Entonces la gente empieza a recibir menos recursos. El gasto público, eso puede ser espectacular para la gente en el corto plazo, pero sabemos que esto no es sostenible porque hay unas realidades fiscales. Entonces, si uno se da cuenta, en realidad lo que hemos visto es un aumento importante de la economía, o sobre todo del consumo, por temas cíclicos, temas coyunturales, pero estructuralmente estamos preocupados y yo creo que todos lo sabemos, la inversión no va para ningún lado. Lo que ustedes ven aquí abajo a la izquierda es el porcentaje de inversión total de la economía como pues, porcentaje del PIB. Y Colombia, ustedes pueden ver que en las economías comparables tenemos el indicador más bajito, pero lo que es más lamentable es que es la única economía donde esto ha colapsado literalmente.
La gente a veces no le gusta el término colapsar, pero colapsó la inversión. 5 puntos porcentuales. Hoy la inversión como porcentaje del PIB ubicada en relación con lo que era antes de la pandemia, año 2019. 5 puntos del PIB, pues a plata de hoy son 100 billones de pesos que estamos dejando de invertir por año. O sea, esto es impresionante. Cuando uno le pregunta qué es lo que está pasando, pues una de las respuestas, entre comillas, obvias es tasa de interés. Sí, el costo del capital ha estado elevado, pero les quiero decir que ya hay varios estudios, uno por allá del Fondo Monetario Internacional, creo que el Desarrollo hizo uno, donde concluye que 2/3 de la caída en inversión de los últimos años está explicado por el ruido regulatorio. De esto ustedes saben más que yo. La verdad es que Colombia ha tenido 4 años de amenazas acerca de cambiar las reglas de juego y en ese orden de ideas creo que pues todos sabemos que el poder regulatorio y político ha jugado un rol. La confianza empresarial venía bien hasta el mes de noviembre. Si ustedes ven acá, esto ha caído los últimos meses. Eso coincide con las encuestas a partir de octubre que volvieron a salir y con el salario mínimo, que obviamente es una política muy negativa. Me detengo un Daniel, segundo. Me dice aquí César que, o alguien que tengo eco, pero no soy yo. O sea, puede llegar a pasar estamos que alguien tenga el oyéndote, micrófono. Daniel, de te pronto a mí oímos me con Hay pasó mucho, también hay al mucho eco. inicio, a mí me pasó al inicio de la reunión que me conecté por la web, pero también la aplicación de Zoom me conectó, entonces tenía como doble conexión y eso también me produjo ese efecto. No sé si de pronto a ti te pasa igual. A mí me escuchan bien, ¿cierto? a ti te oímos perfecto, César, Pero yo no tengo nada abierto, solo la aplicación. pero Oh, sí te oímos Con eco. Como con eco. con eco. Sí, sí. señor. Mm, voy a quitar un segundo el micrófono. ¿Ahí me oye? No. Ahí sí, Sí, perfecto. Ahí ya. Ah, yo cambié una cosa que dice varios micrófonos y pasé a micrófono externo, pero ensayé sin saber. Ah, te tenía era como que activado te doble oyes micrófono, perfecto. pero ya perfecto. Ok. Gracias, Daniel. Bueno, Gracias. entonces vuelvo a empezar. Gracias. Bueno, Ahí vamos bien. entonces, el punto es, los empresarios empiezan nuevamente a tener temor. Creo que es bastante obvio y creo que estamos sufriendo últimamente, las últimas semanas con las encuestas y se denota ya en la percepción de los empresarios en las diferentes encuestas realizadas por Fedesarrollo y el Banco de la República. Y mi mensaje aquí es, definitivamente tenemos hacia adelante un escenario que lo llamamos binario, ¿no? O sea, aquí hay dos opciones. O aquí podemos tener una recuperación muy importante hacia adelante. Yo soy un convencido de que si tenemos un gobierno pro mercado, eso significa que no genere tanta incertidumbre sobre las reglas de juego, nosotros podemos ver una recuperación de la inversión muy potente. Y yo soy un convencido de eso, porque Colombia lleva 10 años sin invertir. Desde el proceso aquel de las FARC, el plebiscito, Colombia empezó a frenarse en inversión. Después que llegaba Petro, que no llegaba Petro y llegó Petro, entonces como está Petro, entonces no invertimos. O sea, esto ha sido realmente muy complejo y yo soy un convencido y hablando con empresarios de que hay mucho proyecto por ahí listo para ejecutarse en la medida en que haya más claridad política. Entonces yo en eso soy optimista, pero del otro lado pues hay que reconocer que si nosotros continuamos con unas políticas en las cuales se mantenga el riesgo regulatorio sobre energía, petróleo, minería, infraestructura, vivienda, agricultura, pues hombre, muy difícil, ¿sí? Muy difícil tener grandes inversiones y se nos vuelve esto un escenario dicotómico. Entonces, si Colombia llega a tener un gobierno promercado que genere tranquilidad para la inversión, yo estoy convencido que en los próximos años podemos crecer 3% o más. Si no, miren, la verdad, lo que dicen los libritos de texto y la experiencia de otros países de la región que han tenido gobiernos, digamos, que no son tan amigables a la inversión privada, son países que no pasan del 1,5-2% de crecimiento por mucho tiempo. Entonces, digamos que aquí estamos en un punto de inflexión donde evidentemente
la economía va a depender de lo que pase con las elecciones próximas. Colombia este año podría crecer perfectamente un 2,5%, similar al año pasado. Aquí, digamos, el comentario que hago es que con el salario mínimo, mucha gente se va a beneficiar en el corto plazo, 2 millones de personas. Si ustedes me preguntan, eso le da réditos, muchos réditos al gobierno nacional. Pues eso es lo que muestran las encuestas. El salario mínimo de verdad, eh, bueno, voy a decir algo, pero pues aquí no, no me malinterpreten, pero es que yo he hablado con mucho empresario. Los empresarios están furiosos con los gremios por haber jugado mal las cartas del salario mínimo. No digo que todos, pero con varios que he hablado, ¿sí? Porque es que si hubieran llegado a un acuerdo, obviamente es algo muy complicado, pero ya obviamente con el espejo hay gente que dice, hubiéramos acordado el 14, pero no el 24, ¿no? En fin, eso ya que se jugó mal probablemente, pero el gobierno ha sacado absolutamente el 100% de los réditos de eso, se ven las encuestas y seguramente la gente va a tener algo de capacidad de compra en la primera parte del año. El problema, comillas, va a ser después, porque sí esperamos un grave deterioro del mercado laboral. O sea, el mercado laboral sí se va a deteriorar de manera significativa eh, por despidos o lo más probable es porque mucha gente va a pasar a la informalidad otra vez. O sea, es evidente que las empresas pequeñas y en particular las microempresas no van a poder resistir la subida del salario mínimo. Así que vamos a ir viendo un deterioro. El tema es que uno no sabe cuándo. Probablemente los empresarios hagan un esfuerzo enorme para no echar gente, no despedir, no, pero les va a tocar. O sea, yo soy un convencido contra la macroeconomía y la evidencia, no hay nada que hacer. La pregunta es cuándo lo van a hacer, ¿no? Más que si sí o si no. Pero seguramente vamos a ver un deterioro del mercado laboral importante. Pero el primer semestre la economía va a seguir bien, además porque hay gente con más plata en el bolsillo. Ya después en el segundo semestre nos empezamos a desacelerar, a lo que se suma la subida de tasas del Banco de la República. Pero insisto, este escenario es complejo, pero pues va a depender básicamente de lo que tengamos como resultado en las elecciones presidenciales. Lo fiscal es un real desorden. Tengo que decir que nunca hemos presenciado algo así. De hecho, les voy a dar un dato, bueno, tres daticos para que vean lo desordenados que estamos en esto. Primero, bueno, dos, cuando se fue Diego Guevara, inmediatamente el anterior ministro, inmediatamente se suspendió la regla fiscal, que era como el cinturoncito, ¿no? Para mantener al gobierno ahí controlado con el gasto. En el momento en que se pasó, empezamos a decir esto ya, digamos, no hay mucho que hacer, ya no tenemos un ancla fiscal y van a querer gastar lo que más puedan y quieran, además en un año preelectoral y electoral, ¿no? Por una parte. Segundo, eh, todos los años por tradición, se publicaba la actualización del plan financiero. Es algo que salía entre diciembre y enero. Estamos en marzo y no lo han publicado. De hecho, hay rumores de que no lo van a publicar. No sé si es cierto o no, pero realmente el gobierno está dejando completamente a ciegas a los mercados con lo que es el plan fiscal para el 2026. Y tercero, ha habido una cantidad de operaciones de deuda pública, de manejo de deuda pública, que hizo Javier Cuellar, el director de Crédito Público, que en un comienzo salieron bien, puede que algunas estén saliendo bien, pero estamos empezando a ver el reflejo de un mercado que no le está creyendo para nada a lo que está haciendo el gobierno nacional. De hecho, este está puntico que ustedes ven acá, la línea, el puntico naranja es Colombia. Colombia está pagando una tasa de verdad absurda, absurda de interés sobre la deuda pública emitida. A 10 años hoy el TES está en 13,50. O sea, eso es una barbaridad. De verdad que nos estamos devolviendo algo así como 3 años en niveles de tasas de interés, cuando ya deberíamos estar mucho más abajo. Y si ustedes miran esta gráfica, la línea teórica es, esta línea más bien, es donde en teoría debería estar la tasa de interés de Colombia para un país que es W. Lo que esto quiere decir es que Colombia no debería estar pagando 13,50, sino algo más cercano a 10%. O sea, la diferencia es impresionante. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que los inversionistas dicen, sí, yo a usted lo financio, pero yo a usted cada vez le voy a pedir más tasa porque se está volviendo como irresponsable y está generando más riesgos fiscales
a futuro. Y la verdad es que hemos tenido, particularmente en los últimos 2 años, el mayor gasto público en la historia. Si ustedes ven esta gráfica de la izquierda, este es el déficit primario, es decir, cómo están las cuentas fiscales excluyendo el pago de intereses, porque el gobierno ha hecho una cantidad de movidas y ha logrado ahorrar plata en intereses, pero la realidad es que eso es más contable que otra cosa. Cuando uno quita los intereses, que es el indicador clave, el año pasado el déficit fiscal primario habría cerrado alrededor de 3,5 puntos del PIB. Eso es una barbaridad. Si uno quita pandemia, es el déficit más alto en la historia de Colombia. ¿Sí? Pandemia no cuenta, porque a todos nos pasó lo mismo, a todos los países. Eh, Estamos hablando de que de verdad nos estamos deteriorando muy fuertemente. Entonces, al igual que en lo económico, lo fiscal dependerá del nuevo presidente. Yo en eso no soy pesimista. Lo que pasa es que se requiere mucha voluntad política, y ahí está, digamos, el gran desafío, ¿no es cierto? Pero cuando uno sabe que lo que hay que hacer es recortar el gasto público, como en 2 o 3 ítems que se han venido elevando recientemente de una manera muy fuerte, cuando sabe uno que hay un espacio para aumentar impuestos en algunos sectores y ampliar bases tributarias, y cuando uno sabe que generando confianza pueden empezar a pagar menos tasas de interés porque este puntico caería. Cuando uno empieza a sumar todo eso, perfectamente puede construir un plan de 2 o hasta en el escenario más optimista, 3 puntos del PIB para los próximos años. O sea, yo creo que el próximo gobierno va a tener que enviarle un mensaje contundente a los inversionistas de que de aquí al 2028 va a haber un ajuste importante. Por supuesto, esto necesita, insisto, voluntad política y consensos, porque va a tocar hacer cosas que son indeseadas. Miren, yo lo digo de nuevo a título personal, era para mí muy obvio, muy evidente que el gobierno iba a intentar, bajo cualquier figura, casi que saltarse la ley de garantías. Y la forma de hacerlo, legalmente hablando, pues es una emergencia económica. ¿Sí? Entonces, en la medida en que hay una emergencia económica vigente, habrá que ver si se cae o no se cae. Yo creo que esta no se cae por el factor de sobreviniencia, pero el impuesto al patrimonio de las empresas claramente va a tener mucha discusión legal. En última se puede caer, pero eso ya es un tema de cortes, ¿no? Lo cierto es que mientras esto esté vigente, no hay ley de garantías. El gobierno puede contratar, gastar y demás, porque pues la emergencia es para eso. Por lo tanto, en mi opinión, hoy básicamente no tenemos una ley de garantías que esté operando en el país. Así que esto va a seguir así. Yo creo que el desorden fiscal va a continuar. Tanto así, insisto, que ni siquiera nos presentan los números del cierre del año pasado. Todavía no nos han dado ningún documento ni lo que viene este año. Y pues todos los ojos puestos en lo que será el próximo presidente de la República. Ya un poco hablé del salario mínimo. Esta es la gráfica de salario mínimo, algo que realmente inquieta, es increíble. Este es el aumento del salario mínimo sobre la inflación. Para que ustedes se hagan una idea, históricamente el aumento del salario mínimo sobre la inflación era hacerlo de 1% real. En los últimos 4 años, desde Iván Duque 2022, empezó a ser más. Eh, la verdad, Iván Duque, hay que decirlo, fue el que abrió la puerta a empezar a subir el salario mínimo mucho más allá de inflación, pero veníamos promediando en los últimos 4 años 3,4 del PIB, 3,5 por arriba. Bueno, esto es 17. Yo, ojalá ahorita podemos conversar. Yo estoy muy inquieto, se los digo honestamente, porque ya les dije, yo creo que la primera parte del año va a ser de altas inflaciones, donde los empresarios van a intentar llevar los precios hasta donde puedan. Y yo digo hasta donde puedan, pues dependerá de la demanda, de que no pierdan participación de mercado frente a su competencia, etcétera, etcétera. Y después de eso, no sé cuándo sea, marzo, abril o mayo o junio, van a empezar a tomar decisiones fuertes en términos de costos. Y ahí, pues digamos, empieza el deterioro en el mercado laboral. Entonces, teóricamente hablando, y más que teóricamente, yo digo lógicamente hablando, lo que estamos esperando es que el primer semestre se acumula una inflación alta y posteriormente o durante el primer semestre en algún punto empezamos a ver un deterioro del mercado laboral que, insisto, no necesariamente son grandes despidos, despidos masivos, seguramente va a haber algo de eso, pero sobre todo personas que vuelven a la informalidad. ¿Saben cuál es mi gran preocupación?
que esto es un juego político y que claramente el gobierno le está apostando a que el aumento del salario mínimo no va a generar ni gran inflación ni desempleo. Y yo estoy seguro que sí lo va a generar, desempleo. Lo que pasa es que habrá que ver si es antes de mayo o después de mayo. Y ahí está el juego. Claramente ellos están apostando a que el mercado laboral no se va a deteriorar antes de elecciones. Ya después será problema del próximo presidente. Pero ese es el punto. Yo creo que esto va a tener una incidencia política, ya la está teniendo, y los empresarios son los que de alguna manera siempre quedan en la mitad y van a tener que tomar las decisiones difíciles. ¿Qué van a hacer? ¿Sí? Porque también es cierto, a mí me preguntan como economista y a mí me parece pues muy complejo que los empresarios siempre traten o tratemos, ¿no?, de evitar despidos y demás, y al final igual va a pasar, y lo peor de todo es que le va a caer al próximo presidente, entonces van a terminar diciendo, a ver, pero la tasa de empleo estaba bajita, mínimo histórico y preciso nuevo presidente, y a los 6 meses, ¡tum!, ya 1 punto, 2 puntos más de desempleo. O sea, esto es un juego bien complicado que yo no sé si lo estamos sabiendo jugar, pero claramente es un juego muy claro políticamente hablando. ¿Qué dice el mercado? ¿Qué decimos nosotros? Pues que la inflación podría estar al final del año alrededor de un 6,3, 6,5, que el Banco de la República podría terminar la tasa, la podría llevar al 11,50, pero yo también digo abiertamente, reconozco abiertamente, que parece que nosotros los economistas estamos más haciendo apuestas que proyecciones, porque cuando ustedes tienen esta grafiquita que ustedes ven aquí abajo, pues hombre, no hay modelo que agarre eso, ¿sí? Los modelos están basados en movimientos históricos de las variables. Por lo tanto, este aumento del 17 real es imposible, imposible modelarlo. Pero entonces le estamos metiendo todos lógica, obviamente hacemos lo que podemos con datos, con modelos estadísticos, y la verdad es que al final, si ustedes ven las encuestas, dice que la inflación va a estar entre 6 y 7 y la tasa del Banco de la República entre 11 y 12. En algún punto de eso puede estar, el gobierno lo está jugando bastante bien, aunque irresponsablemente, bajando la gasolina. Fíjense que el fin de semana se anunció otros 500 pesos. Lo que ahí están tratando de hacer es, a punta de bajar la gasolina, impidiendo que la inflación total muestre un fuerte deterioro por el salario mínimo. Seguramente van a lograr algo de eso, pero pues eso tiene una contrapartida fiscal. Les voy a dar el dato. Lo que están planeando hacer de bajada de la gasolina vale 3 billones de pesos fiscalmente hablando, 3 billones. Y lo que están buscando con la emergencia económica son 8. Pues nos podríamos estar ahorrando 5 billones de impuestos si no bajaran la gasolina, simplemente pues con un componente que es evidentemente electoral. Con respecto al dólar, y ya casi voy terminando, pero bueno, no podía dejar de mencionarlo del dólar. Por favor, miren esta gráfica aquí arriba. Este es el dólar en Colombia, la línea naranja. El DXY es un índice de dólar global. Y si ustedes se dan cuenta, en el tiempo esto se comporta básicamente igual. O sea, las tendencias son muy similares. En últimas, aquí lo que terminamos diciendo es el dólar en Colombia o en cualquier país siempre va a ir como en la misma dirección del dólar a nivel mundial, siempre y cuando no se asuma pues que una economía como la colombiana puede ser Venezuela o Argentina, pueda terminar, digamos, en esa condición. Porque en ese caso, ahí sí estaríamos hablando de otra cosa. Pero en realidad, mientras la institucionalidad funcione, los inversionistas consideren que el modelo económico funciona, que el modelo político funciona, que pues con todo y sus problemas, la institucionalidad funciona, los inversionistas van a negociar Colombia como van a negociar cualquier otro país. Y es evidente, de hecho la gráfica de abajo muestra algo más diciente y es el peso colombiano contra un índice de monedas emergentes y ustedes se van a dar cuenta que aquí nos fuimos a 5.200, este es un índice más comparable, ¿no? Por allá en el año a finales del 2022 y muy rapidito, 7, 8 meses después, ya estábamos otra vez en niveles pre-elecciones. Esto fue y volvió. De nuevo, la pregunta es, ¿por qué fue y volvió? La gente se calmó. Bueno, porque la institucionalidad en Colombia, con todo y sus fallas, ha funcionado. Aquí no hemos tenido, afortunadamente, hasta la fecha, ni asambleas constituyentes, ni cambios radicales del modelo económico, ni cambios radicales del modelo político, ni una cooptación de las cortes y demás, como mucha gente llegó a pensar. Nada de eso ha pasado. Entonces, el mercado ha estado tranquilo, entre comillas. De hecho, más recientemente el dólar ha ido más allá, más abajo,
de otras monedas, del promedio de monedas emergentes, y ahí la explicación ha sido el gobierno. El gobierno ha monetizado algo así como 7.000 millones de dólares, ha hecho muchas operaciones de deuda en el exterior, ha traído ese dinero, y por otro lado, mucho ruido se generó con aquel famoso decreto de que de los fondos de pensiones no podían sacar plata al exterior. Eso no ha entrado en vigencia, eso no debería generar un gran impacto, pero sí está la noción de que uno de los principales jugadores, si no el principal comprador de dólar en el mercado colombiano, puede estar fuera en los próximos años, porque las AFPs no podrían comprar dólar. Entonces, claramente eso genera la percepción de que el dólar no va a subir mucho. No me voy a tener mucho en esto. ¿Para dónde va el dólar? No tengo la más remota idea. Se los digo así con toda la confianza y tranquilidad del mundo, porque esto va a depender de quién gane la elección presidencial. Yo lo que le estoy diciendo y quiero contarles una cuña, estamos visitando 8 ciudades en compañía de un analista político, 8 ciudades donde tenemos presencia en Colombia, hablando de todo esto que les estoy diciendo y todo el tema político. Eh, y la verdad es que a todos les he dicho, cuando uno tiene incertidumbre y la incertidumbre es elevada, uno lo que hace es comprar dólar, ¿sí? Uno ni pregunta, uno compra dólar. Obviamente hay que preguntar y evaluar, ¿no? Pero en general, la incertidumbre siempre lo empuja a uno a comprar dólar. Y hoy tenemos mucha incertidumbre y se los voy a poner de esta manera sin ánimo de ser ni siquiera pesimista. Ahorita se los digo, digamos, desmenuzo el comentario. Si gana la oposición, que yo siempre hablo de oposición y no derechas e izquierdas, y yo he venido esto como conversándolo con inversionistas, si gana de Roy Barreras para la derecha, aunque uno no sabe Roy Barreras qué es realmente, no oposición, no oposición, que como que se desmarca el gobierno, en fin, pero lo digo con nombres propios, de Roy Barreras o Claudia López para la derecha, es decir, solo excluyo a Daniel Quintero y a Iván Cepeda, de ahí hacia la derecha se considera promercado. Y en ese sentido, podríamos tener una caída del dólar adicional. ¿De cuánto? No tengo ni idea, pero digamos que puede ser normal tener caídas de 300, 400 pesos en los próximos meses. La pregunta es si eso se va a mantener ahí, no necesariamente. Pero digamos que el ánimo, la confianza, puede hacer que eso caiga. Entonces la gente va a decir, bueno, 300, 400 es bastante, sí, podría ser bastante. Ahora bien, si gana Iván Cepeda, o Daniel Quintero, lo que pasa es que como que todos los analistas están sacándolo a él, pero bueno, toca ponerlo en la mesa. Si gana alguno de ellos dos, la realidad es que el dólar puede pegar un salto muy agresivo y yo no tengo que pronosticarlo ni nada. Puede pasar lo que pasó aquí, ¿sí? Eh, Solo por percepción. Yo tengo una sensación y se las comparto a ustedes y me pueden a mí llegar digamos, a dar feedback, pero está siendo como curso un comentario y una idea permanente en los viajes que hemos tenido y hablando con empresarios de que un país aguanta 4 años de estas políticas, pero no 8, ¿sí? O que 8 sería de pronto un desafío o una amenaza muy grande para la institucionalidad. Entonces, si eso empieza a ser curso y eso está dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza y en toda la gente, pues digamos que si llega a ganar un Iván Cepeda, un Daniel Quintero, claramente va a haber un impacto muy negativo sobre el dólar, así sea de manera inicial, porque ya después uno esperará a ver qué dice el presidente, cuáles son sus políticas, si calma a la gente, no la calma, en fin, no importa. El punto es que la primera reacción es muy alcista. Entonces, cuando uno sabe que bajando, o no sabe, pero más o menos intuye, que hacia la baja el dólar puede caer, digamos, 400 pesos, pero hacia arriba, la última vez que nos pasó, subió 1.400, pues yo creo que la decisión no es difícil. Estamos hablando de un balance de riesgos que es claramente, digamos, asimétrico. Para un lado es mucho menor que el impacto para el otro. Y por lo tanto, lo más normal, no en Colombia, en todas partes, es comprar dólar cuando hay incertidumbre, sobre todo de cara al 8 de marzo, de cara a la primera vuelta del 31 de mayo. Quiero que me crean que cuando empecé a decir con fuerza hace ya 2 semanas que empezamos los eventos, por favor compren dólar, bueno, de ahí para acá ha subido 150 pesos y yo intuyo que hoy el dólar va a subir más, ahora por culpa de Donald Trump, ¿cierto? Entonces, cuando hay tanta incertidumbre, de nuevo, el dólar tiende a subir.
Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que un gobierno pro mercado podría dejarnos el dólar promediando lo que queda del año, el 2027, algo por los lados de 3.500, 3.600, va, viene, cae un poco, en fin, pero si gana un gobierno no tan pro mercado, seguramente, casi que con seguridad les digo que nos vamos a 4.000, 4.500 nuevamente. La pregunta es si eso se sostiene, lo cual dependerá de las políticas del gobierno. De Venezuela no habla mucho, acabo de entender que la otra reunión habló de Venezuela. Yo, pues hombre, solo decirles que dentro del panorama que se ve hacia adelante, pues hay mucho optimismo con lo de Venezuela. Ojalá sea así. Yo soy un escéptico. Yo soy optimista siempre por naturaleza. Yo soy optimista. En algunos casos simplemente me hago preguntas, ¿sí? Y yo les digo, les dejo tres preguntas sobre la mesa, me imagino que pronto ya las respondieron, pero yo a título personal digo, ¿cómo puedo aspirar a que Venezuela sea democrático y nos puedan comprar otra vez 6.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares y nuestras empresas puedan ir allá? Sí, todavía estaba Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. O sea, esa parte a mí no me cuadra, ¿sí? Ojalá algún día se vayan y haya democracia y demás, pero mientras esos tipos estén ahí, yo digo, pucha, ¿cómo vamos a ir? Pues me les quitaría el sombrero si de verdad Semargos se mete ya y Nutresa mete más plata. Bueno, a un Semargos le deben plata, ¿no? De una expropiación. Primero hay que pagarles eso. Bueno, yo ahí tengo más preguntas que respuesta. Y segundo, ¿cuál va a ser el plan no solo de Donald Trump, que ojalá le salga bien, sino el de Estados Unidos per se? Porque la pregunta que dejo sobre la mesa es, ¿y si en 2 años ganan los demócratas? ¿Esto va a ser igual? ¿Con la misma energía, el mismo entusiasmo, la misma intervención? Vaya uno a saber, ¿sí? Por eso les digo, más preguntas que respuestas. La mayoría de analistas políticos dicen que ya lo peor pasó en Venezuela y que vamos a una recuperación. Yo digo, ojalá sea así, espero que sea así, pero la gradualidad de esa recuperación no va a ser fácil. Y termino con esto y si me permiten un minutico más. Les dejo esto porque a mí me están preguntando, ¿y qué opinas de la segunda vuelta? ¿Qué opinas de la segunda vuelta? Ahorita me están preguntando un colega chileno, ¿qué opinas de la segunda vuelta? No hemos pasado ni la primera, no hemos pasado ni las consultas. ¿Yo qué voy a saber qué va a pasar en la segunda vuelta? ¿No? Pero digamos que uno le mete un poco de lógica, y miren que yo pongo aquí lógica entre comillas, porque es que la lógica en política como que muchas veces no funciona, ¿cierto? Uno dice, pero es que no puede ser que esto pase, y pasa, ¿no? Como está pasando en buena parte hoy por hoy en Colombia, que uno mira el reguero de problemas que ha tenido este gobierno en gobernabilidad, acusaciones de corrupción, salud, educación, seguridad, la economía, lo fiscal, y bien, o sea, las encuestas bien, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, la lógica a veces como que se queda muy corta, ¿no? Cuando uno está hablando de política, pero yo simplemente les comparto como la conclusión un poco que hemos llegado con nuestro analista asesor político que se llama Andrés Mejía, que alguno lo debe conocer, en nuestros eventos que estamos teniendo. De hecho, hoy salimos para el eje cafetero. Miren, la gráfica a la izquierda es cómo gana Gustavo Petro la segunda vuelta presidencial. Todas las regiones digámoslo, remotas o periféricas y Bogotá. Y el mapa que está a la derecha, que a mí me parece impresionante el parecido, y hay solo un par de excepciones o de cambios, es cómo se vota el plebiscito de la paz en el 2016. Miren, se los dejo de esta manera, por favor, tomen esto, digamos, como comentario de analista. Mi opinión es que la falla de no haber implementado el proceso de paz después del 2016 llevó a que Gustavo Petro ganara de manera un poco más fácil o mucho más fácil de lo que hubiera podido ser la presidencia en el 2022. Porque si ustedes se dan cuenta, la gente con un deseo real de paz, creo yo, mi opinión, dijo, bueno, creámosle a Gustavo Petro. Porque Gustavo Petro dijo, cuando yo llegue a la presidencia en 3 meses se acaba el ELN. Ese video es famoso. O sea, su gran bandera era la paz total. La pregunta que hoy tenemos es, ¿esto cómo está hoy? O sea, ¿esto ha cambiado? Pues la lógica le diría a uno que sí, que probablemente el candidato, el presidente Petro, podría ganar en estas regiones eventualmente, pero probablemente no con el mismo apoyo, porque es que literalmente a estas pobres regiones las están matando, acribillando, extorsionando y desplazando. Entonces, bajo la lógica del tema de seguridad, ahí probablemente va a haber un efecto político o debería haber un efecto político. Súmele salud y otras cosas. Y Bogotá es clave.
A mí me han enseñado todos los analistas políticos que Bogotá es el que elige presidente. Y si ustedes ven, es así. En segunda vuelta, donde gana Bogotá, o el que gana Bogotá, gana la presidencia de la República. Siempre. Entonces, la pregunta es: ¿y cómo está Bogotá? Bogotá hace 3 años casi ya tuvo elección de alcalde y Gustavo Bolívar, que era en ese momento el candidato del presidente Petro, quedó de tercero, que eso no se puede olvidar. Primero Carlos Fernando Galán, segundo Juan Manuel Oviedo, tercero Gustavo Bolívar. Y dicen los que saben, yo eso no sé porque esos datos no se abrieron tanto, pero me dicen que en la consulta del pacto histórico de octubre 26 del año pasado, donde pues queda elegido candidato Iván Cepeda, la participación en Bogotá fue mucho menor de lo que ellos esperaban, que Bogotá estaba con menos entusiasmo. Y lo otro que dijeron, y les los invito, por ahí un artículo de La Silla Vacía, cuando empezó campaña Iván Cepeda en Bogotá, entrevistan a una persona del centro del pacto histórico, que no quiso ser, digamos, mencionada, es congresista y dijo: creemos que vamos a perder curules en Bogotá. O sea, ellos mismos sienten que Bogotá ha venido perdiendo como entusiasmo con la izquierda. Obviamente esto es antes del salario mínimo, que yo digo increíble que una política de esa llegue a generar un impacto tan brutal, pero bueno, no lo sé. En últimas, parece que Bogotá no está tan fuerte para ellos y en teoría ellos no deberían tener el mismo apoyo en las regiones periféricas. Conclusión: la probabilidad de que gane la oposición no es, digamos, no es despreciable, es alta. Sea lo que eso signifique, sea Roy, sea Paloma, sea Pinzón, sea Vicky, sea Abelardo Las Pirellas. La probabilidad está ahí sobre la mesa. Por supuesto, el próximo domingo vamos a tener algo más de claridad, porque dicen los que saben que ahí sí empieza la verdadera carrera presidencial. Por ahora, obviamente, con un poco de temor, intranquilidad. Igual soy colombiano, tengo toda mi plata aquí, todo mi patrimonio aquí. Igual pongo acá, asumimos un gobierno promercado y me la juego con eso. Creo que el próximo gobierno debería tener una mejor postura frente en particular al sector empresarial, y que empiece a corregir el rumbo. Pero pues por supuesto habrá que esperar cómo se dan las cosas. Bueno, freno ahí, les agradezco mucho el tiempo, muchas cosas más por decir, pero pues si hay tiempito para unas preguntas, con mucho gusto. Daniel, muchísimas gracias. Qué maravilloso análisis en tan corto tiempo. Siempre nuestros speakers es un desafío el tema del tiempo, pero de verdad, muchas gracias.